Mis amados, Dios les bendiga grandemente. Qué maravilloso es estar con ustedes una vez más y compartir la palabra de nuestro Dios. El día de hoy es un día especial. Es un día que debe de ser recordado por los cristianos, por la iglesia del Señor. Porque en este día, 8 de junio, se celebra el día de Pentecostés. Pasaron 50 días después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo de la promesa fue enviado a sus discípulos. Hace 50 días en nuestra iglesia yo estuve predicando un sermón acerca de la resurrección de Cristo. Le titulamos a ese mensaje El lugar donde fue puesto el Señor. Y bueno, ahora 7 semanas después, 50 días después, entonces es cuando llegaba el día de Pentecostés, que de ahí viene el nombre Pentecostés, es la palabra griega para, eh, para, aquella, para aquel conteo que se hacían de 50 días, era el 50º día después de la resurrección de Cristo, y de ahí viene la palabra Pentecostés. Así que se considera que para esta ocasión, para el día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, es cuando en realidad tiene el comienzo de la iglesia cristiana. Para muchos ese es el comienzo, para otros otro momento, pero para muchos este es el verdadero comienzo de la iglesia cristiana. Yo quisiera preguntarte, ¿has recibido tú el don del Espíritu Santo? ¿Qué será de esa promesa? ¿Será que esa promesa es también para ti? ¿Te has preguntado cómo la puedes recibir? Por eso el día de hoy estaremos viendo 3 cosas. Estaremos viendo las características de la promesa, el cumplimiento de la promesa y la obtención de la promesa. Quiero que me acompañes en las Escrituras, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 38 al 39. Ahí tenemos al apóstol Pedro en el día de Pentecostés. El apóstol Pedro predicando su primer sermón lleno del poder del Espíritu Santo a una multitud de personas, especialmente judíos que se habían congregado en ese día de la cosecha, ese día de las primicias, ese día de Pentecostés. Y vamos a leer Hechos 2, versículos del 38 al 39. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí está Pedro predicando su gran sermón. En esa primera predicación de Pedro se convirtieron 3,000 personas. Recibieron la palabra y fueron bautizados, y se añadieron a la iglesia 3,000 personas. Bueno, esas fueron las primicias de Pentecostés, ¿no? Qué maravilloso. Y yo quisiera que veamos en primer lugar algunas características de la promesa. Cuando Jesús estaba con sus discípulos, Él les habló de esta promesa. En el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 16, ahí tenemos a Jesús dándoles la promesa a sus discípulos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Estamos viendo las características de la promesa. Mire, Jesús estaba prometiéndoles a ellos que no los iba a dejar solo, sino que les daría a otro consolador para que estuviera para siempre con ellos. En el original, la palabra consolador es la palabra parakletos, lo que es llamado a estar junto a alguien, es decir, a ese consolador a quien Dios iba a enviar, era alguien para que estuviera junto
a nosotros, junto a los discípulos del Señor. Se puede traducir también como consolador, como abogado, como intercesor, como ayudante. De manera que ese es el don que Dios nos ha dado. Ese es el Espíritu de Dios que ha sido derramado sobre nuestras vidas. Es la promesa que el Señor estaba dando a sus discípulos. Jesús le llama en unos versículos más adelante el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Y su función no solo se limitaría a acompañarlos, a estar con ellos en todo el tiempo de sus vidas, pero también para guiar sus vidas. Note qué maravilloso la obra, este don que Dios nos ha regalado, porque este consolador, este Paracletos, el Espíritu de Dios, no solamente iba a permanecer con sus discípulos acompañándoles, sino que también guiando sus vidas. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Amén. Ahí vemos su función, la función del Espíritu Santo, la de guiar a los que son hijos de Dios. Por eso Pablo en otro momento dice: y los que son hijos de Dios, estos son guiados por el Espíritu. Después de que Cristo fue a la cruz y resucitara al tercer día, durante 40 días el Señor se le estuvo apareciendo a sus discípulos, y antes de ascender a los cielos y sentarse a la diestra de Dios Padre, Él le mandó a sus discípulos lo siguiente, Hechos 1 del 4 al 5, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Escucha esto: que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. A saber, los versículos que acabamos de leer. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, les dice Jesús, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Ustedes serán sumergidos, bautizados, sellados por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando esa promesa tuviera cumplimiento, es maravilloso porque tendría un gran efecto en la vida de los discípulos del Señor. Hermanos míos, cuando tú y yo recibimos esa promesa, cuando tú y yo tenemos esa promesa de ese consolador, de ese Espíritu de verdad, del Espíritu Santo guiándonos en nuestra vida, tiene que haber un cambio poderoso en nosotros. Y eso es lo que Jesús les dijo en Hechos 1:8 a sus discípulos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando un hombre recibe este don de Dios, tiene esta promesa de Dios, la vida de ese hombre es una vida empoderada, es una vida capacitada, habilitada para llevar a cabo la obra de Dios, para ser testigo de Cristo hasta los confines de la tierra, a través de las redes sociales, en la iglesia, en tu comunidad, en tu casa, en todas partes. Ese es el efecto que produce recibir esa promesa de parte de Dios. Y hasta aquí nosotros hemos visto algunas características, ¿verdad? Algunas características de esta promesa: un consolador, un guía, ser bautizados en él, recibir poder para ser testigos por todas partes. Jesús le estaba sembrando en la mente de sus discípulos esta idea: ustedes no estarán solos, porque Él estará con vosotros para siempre. Ustedes no quedarán sin guianza, porque Él os enseñará. Ustedes no quedarán sin fuerza, sin capacidad de llevar a cabo la obra,
porque recibiréis poder. Ahora solo había que esperar recibir la promesa y el día, mis amados, el día había llegado, porque llegó Pentecostés. Llegó el día de Pentecostés. Esto nos lleva a nuestro segundo punto. Después de haber visto nuestro primer punto, algunas características de esta promesa, ahora veamos en segundo lugar el cumplimiento de la promesa. Vamos al libro de los Hechos en el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí tenemos una gran descripción, un gran cuadro que Lucas, el doctor Lucas, nos presenta para mostrarnos el cumplimiento de esta promesa. Lucas dice cuando llegó el día de Pentecostés. Pentecostés, como les decía hace un momento, viene del griego Pentecosté, que significa 50, 50 días, 7 semanas. Por eso también era conocido en la antigüedad como la fiesta de las 7 semanas, también como la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. Bueno, en este día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, es decir, estaban en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo propósito. Ellos estaban esperando la promesa. Ellos estaban esperando la promesa que Dios les había dado. Y Lucas sigue detallando, dice que un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, todo aquel lugar en donde estaban fue sacudido por aquel viento recio que soplaba, llenó toda la casa. Luego Lucas dice que se presentaron también unas lenguas repartidas como de fuego y que se asentaron sobre cada uno de ellos. Esta manifestación del Espíritu de Dios, esta manifestación del Espíritu Santo es sobre cada uno, es personal, es particular. Dice sobre cada uno de ellos. Dice que entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros idiomas. Más adelante nos dice ahí el pasaje de que habían personas de todas partes y que hablaban diferentes lenguas. Y estas gentes los escuchaban hablar en sus propios idiomas y entendían. Y los escuchaban decir maravillas de Dios. Y ellos podían entender cómo era posible que siendo galileos estaban hablando en sus idiomas, que habían venido desde otros países. Este cumplimiento de la promesa provocó entonces una reacción entre los judíos que moraban en Jerusalén. Yo quisiera resumir los versículos del 5 al 13 porque la reacción es la siguiente. Lucas nos dice que se juntó la multitud, que estaban confusos, que estaban atónitos, estaban maravillados, estaban perplejos, diciendo, ¿qué quiere decir esto? Porque ellos habían visto aquel viento, aquel estruendo, ellos habían visto aquellas personas llenas del Espíritu Santo hablar en otras lenguas, estaban siendo testigos de una situación nunca antes vista. Pero habían otros que se burlaban diciendo, estos están borrachos. Esto entonces dio como lugar una respuesta de Pedro a las reacciones para mostrar que la promesa había tenido su cumplimiento. La respuesta de Pedro para estas personas mostrando de que la promesa había tenido
su cumplimiento. Entonces Pedro se puso en pie, se levantó en medio de ellos y les dijo: esto no es como ustedes suponen, sino que esto que ustedes ahora mismo están viendo es lo que el profeta Joel había anunciado. Hechos 2 del 17 al 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces Pedro, más adelante en los versículos del 22 al 24, les empieza a hablar acerca de Jesús. Les dice Pedro que Jesús, ellos bien habían visto cómo había sido un varón aprobado por Dios y que ellos, los judíos, lo habían prendido y lo habían matado, pero que Dios lo levantó. Pedro les dice más adelante en los versículos del 32 al 33 que a este Jesús, a quien ellos habían crucificado, Dios le resucitó, que había sido exaltado por la diestra de Dios Padre y que habiendo recibido la promesa del Espíritu Santo, ahora la había derramado. Esto que veis y oís. En otras palabras, Pedro les está diciendo, esto que ustedes miran ahora, esto que los tiene perplejos, esto que los tiene confundidos, esto que los tiene maravillados, es el cumplimiento de una promesa de Dios, donde él había dicho por medio de Joel que había de derramar su espíritu sobre toda carne. Cuando Pedro les dijo a ellos, ustedes mataron y le crucificaron, al que ustedes mataron y crucificaron, a este Dios le ha hecho Señor y Cristo, ellos dijeron y respondieron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Esto nos lleva entonces a la obtención de la promesa o el reclamo de la promesa. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo podemos obtener la promesa? Esa es la pregunta. ¿Qué necesitamos hacer para que sea parte de nosotros esta promesa? Recibirla, abrazarla y que ese poder que Dios prometió sea una realidad en nuestras vidas. Hubo un hombre llamado Simón el Mago que con dinero quiso comprar el don del Espíritu Santo. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Para obtener el don del Espíritu Santo no necesitas dinero. No hay un lugar donde lo vendan. No hay un lugar donde lo puedas ir a comprar. Mi hermano, mi amigo, esto no se obtiene con dinero. Esto no es algo que tú puedes comprar. Esta promesa es un regalo de Dios. El don del Espíritu Santo es un regalo que Dios ha dado a sus hijos. Esto se obtiene con un corazón arrepentido, siendo obediente a Dios. Ellos preguntaron, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros. De manera que ese deber es un deber personal. Por eso dice, cada uno de vosotros. Tú no puedes recibir el Espíritu de Dios porque tus padres lo hayan recibido. Tú no puedes obtener ese don porque el hermano que está a tu lado esté lleno del Espíritu Santo. Tú, de manera personal, debes de arrepentirte de tus pecados, de confesar a Cristo como tu único y suficiente Salvador
bautizarte en el nombre de nuestro Señor. Esta promesa no solamente era para quienes estaban cerca de él en aquel momento, los judíos y sus hijos, pero esta promesa es también para todos los que están lejos. Esta promesa es para los gentiles, para nosotros, para aquellos que estaban en la casa de Cornelio, que después también fueron llenos del Espíritu Santo, y para la iglesia de nuestros días, para cuantos están lejos, para todos los que están lejos. Esta promesa es para quienes hoy escuchan su voz, para los que hoy el Señor ha hablado a sus vidas, a sus mentes, a sus corazones. Esta promesa es para aquel que ha tenido oídos para oír lo que el Espíritu le ha hablado. Dice que esta promesa era para cuantos el Señor llamare. Y si el Señor te está llamando a través de esta palabra, y si el Señor te está hablando hoy por medio de su Espíritu, hoy tú la puedes obtener, porque esta promesa era para cuantos el Señor llamare. Esta promesa está a tu alcance hoy como en el día de Pentecostés. Esta promesa está ahí, vigente para todos cuanto el Señor llamare. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Tienes tú el don del Espíritu de Dios? ¿Tú quieres a ese Consolador? ¿Tú quieres a ese Dios que esté contigo para siempre, todos los días de tu vida? A ese Paracletos, para que sea tu ayudante, para que sea tu abogado, para que sea tu defensor, para que esté contigo en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, para que sea el que te consuele. Tú quieres esa promesa en tu vida para que puedas ser guiado hacia las cosas de Dios, para que tu vida pueda ser santificada, pueda ser purificada, para que traigas frutos dignos delante del Señor. Él los guiará a toda verdad, a toda justicia. ¿Tú quieres ese poder en tu vida? ¿Quieres ese poder para ser testigo de Cristo en tu casa? Ese poder de Cristo, ese poder del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo en tu trabajo, en tu vecindario. Pero recibiréis poder cuando sobre vosotros haya venido el Espíritu Santo. Un día como hoy, en un Pentecostés, se cumplió la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué haremos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa. Diga conmigo, porque para mí es la promesa. Para mis hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Que Dios te bendiga.